¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues qué gusto tenerlos aquí en otra sesión de encuentros gastronómicos saludables. Entonces, hoy tenemos una súper invitada. Ahorita se las voy a presentar. Pero, bueno, quiero recordarles de estas sesiones que son cada miércoles. Y ahorita que se una nuestra invitada, bueno, vamos a hablar a quién no le gustaría vivir más años, ¿no? De una forma, pues con una buena calidad de vida. Entonces, justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Y queridísima Alfa Ley, a ver si se une por aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de, yo soy Marina Rodríguez, por si algunos de ustedes no me conocen. Alfa, querida, ¿cómo estás? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues estamos aquí en otra sesión de encuentros gastronómicos saludables. Entonces, bueno, yo sé que tú hablas mucho de la longevidad, pero bueno, déjenme presentarles primero quién es Alfa Ley. Bueno, es especialista en la longevidad precisamente, ella es consultora y ayuda a las mujeres a descumplir años. Eso me encanta, ¿no? Porque siempre estamos pensando cómo lucir más jóvenes, cómo vernos más bellas y todo. Y bueno, pues esta parte se me hace padrísimo. Alfa también es escritora y conferencista y pues la idea es que ayuda a vivir más tiempo con salud, energía y pues qué mejor que luciendo espectacular. Así es, pues gracias por invitarme en este espacio y creo que pues lo que tú haces y lo que yo hago compaginan súper bien porque la alimentación es uno de los pilares fundamentales para la longevidad. Exacto, Desafortunadamente, en la actualidad hay un montón de corrientes que te dicen qué debes de comer, qué no debes de comer, te dicen esto está mal, esto ni lo pienses y entre tanta información, pues se genera bastante desinformación. exactamente. No, y la mercadotecnia finalmente que es, estamos invadidos, ¿no? Entonces, muchas veces, como tú dices, hay una información tremenda en Internet. Ahorita el acceso que tenemos es impresionante y mucha de esta información es incorrecta. Entonces, bueno, pues más que nada estar bien informados y saber exactamente realmente cómo debemos de alimentarnos, porque sí, es uno de los pilares, como dices, para mantener una salud y un bienestar, una energía y una longevidad como es lo que proponemos finalmente, ¿no? Y lo que queremos llegar más viejos, pero pues con mejor salud y pues obviamente sintiéndonos bien. Y sobre todo que es algo sencillo, o sea, muchas veces las personas piensan, es que tengo que ir con el nutriólogo, tengo que seguir una dieta, y la palabra dieta muchas veces genera miedo, genera ansiedad, genera esta sensación de que ya no puedo comer lo que me gusta, y eso no es nada positivo, porque si eso lo tenemos en nuestra cabeza, pues obviamente que a la hora que tratemos de implementar un plan saludable, pues nos va a generar conflicto. Por eso muchas veces las personas empiezan con un régimen alimenticio y lo abandonan porque sienten que es restrictivo, porque sienten que es aburrido, porque sienten que es difícil y desde ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. De hecho, en mi artículo de el mes de julio de la revista Valores, precisamente abordé este tema del poder de los alimentos. Y a mí me gusta Fíjate, qué interesante. utilizar tres cosas que son súper sencillas de implementar y de recordar. Y no es que restrinjas, no es que dejes de comer, simple y sencillamente que hagas mejores elecciones con lo que tienes. Entonces, lo primero es que la alimentación debe ser variada. Es decir, no hay por Uh-huh. qué restringir ningún grupo. Y yo sé que ha tomado mucha importancia recientemente el tema de la dieta cetogénica y reducir los carbohidratos, pero la realidad es que puedes incorporar todos los grupos alimenticios en tu alimentación, solo que tiene que ser de la manera correcta, o sea, en las proporciones correctas, sin excederte. O Exacto. sea, y en este sentido, pues no hay nada que esté prohibido. Pues, todo, Fíjate que es tienes acceso algo, a todo. perdón que te interrumpa tantito, es justamente algo que promueve la dieta mediterránea.
Entonces, bueno, ahorita hablamos un poquito más, pero sí, es verdad, no hay que prohibir ningún alimento, sino que simplemente elegir el más saludable, digamos. Así es. Entonces, desde aquí no estamos prohibiendo nada, simple y sencillamente estamos incorporando todos los grupos alimenticios, carbohidrato, proteínas, grasas, pero tratamos de hacerlo de la manera adecuada. Y también muchas veces tiene que ver con el momento en el día en el que lo consumes. Porque, por ejemplo, si ingieres los carbohidratos temprano, pues tienes todo el día para quemar esos carbohidratos. Porque tanto carbohidratos como grasas como proteínas son fuentes de energía, pero nuestro metabolismo está diseñado para que nuestra principal fuente de energía sean los carbohidratos. Entonces, si hay carbohidratos disponibles, va a ser el primer lugar donde nuestro cuerpo va a buscar la energía. De ahí van a ser las grasas y por último, la proteína. Entonces, tenemos que tener cuidado con las proporciones que incluimos de cada uno de estos grupos, pero no se trata de restringir ninguno. La otra Exacto. cosa que es bien importante es que en vez de contar calorías, contemos colores. ¿Por qué es importante contar colores a la hora de la alimentación? Pues resulta que a los alimentos, perdón, a los nutrientes les encanta que los veas. Entonces los nutrientes siempre se presentan de forma colorida. Entonces, si tu plato tiene naranjas, rojos, morados, verdes, quiere decir que estás incorporando diferentes tipos de nutrientes. Y entonces, en vez de preocuparte por cuántas calorías te estás comiendo, pues más bien, mientras más colores tenga tu alimentación, pues estás asegurando que estás incorporando diferentes nutrientes. Por ejemplo, siempre se decía, ¿no? Pues de que la zanahoria para la vitamina A y la buena visión. El tomate es de un color rojo vibrante y tiene licopeno. El caso de las berries, las fresas, tienen compuestos fenólicos, que son antioxidantes. Entonces, a los nutrientes les gusta que los veas y es fácil ver los nutrientes en tu plato si estás eligiendo cosas que sean muy coloridas. Entonces, Sí, y ya aparte es más apetecible, ¿no? A la vista tiene que ser un plato atractivo que te invite a comer. Entonces, un plato, me encanta eso, ¿no? De que sea colorido. Eso a mí me encanta porque se ven mejor. O sea, ahora sí que de la vista nace el amor. Entonces, muchas veces vemos un plato como que de un solo color y como que no es apetecible. En cambio, esto me encanta, de que sea de diferentes colores o mucha variedad de colores, incluso texturas, que cada uno de estos vegetales, como dices, tienen diferentes texturas. Entonces eso se me hace poder incorporar una variedad increíble en nuestra alimentación. así es. Entonces, o sea, alimentarte bien para vivir más tiempo no es una ecuación súper compleja. Simple y sencillamente, ahorita hemos platicado de dos cosas. La primera es variedad, o sea, incluye todos los grupos nutritivos. ¿Por qué? Porque dentro de los macronutrientes, que significa los nutrientes que ocupamos en una mayor proporción, tenemos a los carbohidratos, los lípidos y la proteína, que es muy importante, pero también tenemos micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, en el segundo punto, que es incluir más color en tu alimentación, ahí es donde podemos asegurarnos de lograrlo mediante observar nuestro plato y ver lo que está súper colorido. Y el tercer punto, que también no es nada complejo, es elegir cosas naturales, porque ahorita tenemos muy disponible y de fácil acceso muchos alimentos que realmente no nos aportan nada positivo. La mayoría de los alimentos procesados tienen exceso de cosas que nuestro cuerpo no necesita y le faltan cosas que sí. ¿Por qué? Porque muchos de los nutrientes, cuando los sometemos a un proceso de altas temperaturas, desaparecen. Entonces, por eso hay muchas ocasiones en las que los productos dicen fortificado, porque quiere decir que eso de manera natural no estaba y ahora se lo añadieron. Entonces, si Sí, eso elegimos... se me hace súper curioso, porque hay, como dices, muchos alimentos que primero por tanto procesamiento
hacen tantos procesos que le quitan todos los nutrientes. Entonces, como que para compensar un poquito que puedan vender un alimento, cuando menos con un poquito de nutrientes, le tienen que añadir este tipo de nutrientes. Es correcto. Entonces, o sea, son tres cosas súper sencillas que hay que considerar para que la alimentación te permita obtener los nutrientes necesarios para vivir más tiempo. Porque, pues, como la frase de Hipócrates dice, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Si nosotros nos aseguramos de darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que funcione de la manera adecuada, vamos a disminuir la incidencia de las enfermedades, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, restaurarse, repararse, y eso lo vemos claramente en los niños. Cuando están chiquitos y se caen y se tropiezan, pues a lo mejor tienen alguna cortadita, pero rápido sana. ¿Por qué? Porque en ese momento su cuerpo tiene esta capacidad de reparación muy rápida. Conforme pasa el tiempo, esta capacidad disminuye, pero sí podemos hacer algo al respecto. Entonces, parte de eso es esto de la alimentación adecuada. Y creo que esos puntos van muy de la mano con el tipo de alimentación con el que tú trabajas. Sí, sí, exactamente. Con la dieta mediterránea es precisamente esta parte, ¿no? Como que promueve mucho el consumo de vegetales principalmente y, pues, bueno, grasas, pues es prácticamente el aceite de oliva, aunque pues también sabemos que hay otro tipo de grasas saludables, ¿no? Como el aceite de aguacate, por ejemplo, no simplemente el aguacate, que pues se considera grasa, se me hace una grasa increíble, o lo que son los frutos secos, ¿no? Y pues de la proteína que más se promueve es precisamente los pescados. Entonces sí, como vemos, estamos, bueno, y en cuanto a los cereales y eso, de dar preferencia a los cereales integrales. Entonces es como dices, están completos los macronutrientes, pero saber exactamente cuáles son mejores, cuáles tienen más nutrientes y cuáles son pues mejores para nuestra salud, ¿no? Entonces, oye, y deben de haber algunos ciertos alimentos o patrones dietéticos que puedan favorecer la salud a medida que vamos envejeciendo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tipo de alimentos o Sí, patrones dietéticos? pues una cosa súper importante es la hidratación, porque a veces se nos olvida que también el agua es parte de la alimentación y nosotros estamos compuestos de gran porcentaje de agua. Entonces, antes el, el agua se obtenía pues precisamente de los alimentos, pero ahora pues hay muchas cosas disponibles que no contienen esta proporción de agua adecuada. Por eso tenemos que recordar que debemos de incluir suficiente agua en nuestros alimentos, porque el agua participa en muchas reacciones metabólicas y pues yo no sé por qué está muy, bueno, sobre todo aquí en México, como que se asocia mucho los momentos familiares y la comida con cierta bebida muy azucarada. Sí, Entonces, sí, sí. eso no nos ayuda en el tema de la hidratación, porque el contenido de azúcar es súper alto, entonces en vez de hidratarnos, eso nos deshidrata. Sí, de Porque, hecho, creo que México es el país número 1 de consumo de bebidas, de refrescos embotellados. Entonces, y con esa cantidad de azúcar, como dices, no tiene nada que ver con tomar agua y de hidratarnos, ¿no? Es importante tomar agua simple, agua sola, ¿no? Como lo comentas. así es, o se pueden hacer ciertas infusiones, no sé, ponerle algunas rodajitas de pepino o algunas gotitas de limón si no eres muy fan del agua natural, pero evitar, por ejemplo, incluso los jugos de frutas, pues tienen muchísima azúcar. O sea, siempre va a ser mejor que comas la fruta entera que el jugo. Por ejemplo, en el caso del jugo de naranja, muchas de las personas piensan o lo asociamos con un desayuno saludable y demás, pero el detalle está con que en el jugo de naranja nos queda pura azúcar y luego dices, no, pues que la vitamina C.
Pues no, porque la vitamina C del jugo desaparece prácticamente en los primeros minutos de que lo extraes, porque la vitamina C es termolábil y termosensible. Esto significa que es muy sensible tanto a la luz como a la temperatura. Entonces, la cantidad de vitamina C que obtienes de un jugo de naranja, pues no es tan significativa ni tan representativa como si te lo estuvieras comiendo de la fruta natural. Además de Claro. que en la fruta pues tienes otros vitaminas, minerales y sobre todo pues está la parte de la fibra. Entonces si tienes que elegir entre un jugo de fruta y comerte la fruta, siempre va a ser una mejor elección consumir la fruta completa. Sí, 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 padrísimo. Fíjate, y eso se me hace muy buena idea de lo que comentabas del agua, tomar el agua simple, porque mucha gente sí me ha comentado a mí, seguramente a ti también, de que no toman agua porque no les gusta el agua, O que ¿no? no Entonces, sabe nada, ¿no? no, o se les olvida o no, no les gusta el agua simple, pero así me han dicho, no es que yo tomo refresco porque no me gusta el agua simple. Y esto de ponerle, por ejemplo, unas rodajitas de limón o unas rodajitas de naranja o incluso algunos frutos como fresas o arándanos o algo que le dé como que ligero saborcito, con eso se me hace una buenísima idea para las personas que no están habituadas, ¿no? A consumir el agua así simple. Incluso si les parece como complicado el lavar, desinfectar la fruta y partirla, picarla para ponérsela al agua, eh, hay aceites esenciales que los puedes ingerir. Entonces le puedes poner una gotita de aceite esencial de naranja o de limón para darle ese toquecito de sabor que además de permitirte que te hidrates, pues tiene las propiedades del fruto. Fíjate, buenísimo. Sí, pues ese se me hace un súper tip que nos acabas de dar y muy, muy importante, sobre todo para estar hidratados, ¿no? Bueno, y ahora en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a la energía, ¿cómo la alimentación puede afectarnos la parte de nuestros niveles de energía y la vitalidad conforme vamos envejeciendo? La digestión es un proceso que demanda mucha energía. Por eso el famoso mal del puerco. Cuando comes cosas pesadas, toda la energía se va al estómago para procesar los alimentos. Por eso es que sientes el bajón, por eso te sientes cansado, por eso te sientes pesado. Igual, si tú no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes suficientes, no vas a tener energía para tu día. Por eso las personas que están en restricción calórica, pues a veces andan adormecidas o se sienten sin energía y esto te afecta no solo en tu rendimiento, sino en tu manera cognitiva. O sea, porque nuestro cerebro también demanda energía. Entonces, si queremos atención, concentración, tenemos que asegurarnos que le estamos dando a nuestro cuerpo la energía suficiente para que nuestro cerebro también funcione adecuadamente. Entonces, los alimentos son ese vehículo que nos proporcionan dos cosas, son fuente de energía y también son fuente de nutrientes. Claro, sí, sí, correcto. Y fíjate, a mí lo que me pasa ocasionalmente después de comer es que me da frío. Entonces, ya que sé que siempre después de comer, yo no sé si, me imagino que tiene que ver algo con la digestión también, pero sí me da frío, no sé por qué. Sí, porque toda la atención, o sea, se va hacia el estómago porque el proceso digestivo demanda mucha energía. Entonces, el cuerpo la quita de otros lugares Ujú. y, y se va ahí principalmente. Por eso, o sea, cuando nos enfocamos en el tema de la alimentación, pues no es nada más como un requisito de, pues ya comí algo y ya. Porque en el estilo de Ujú. vida actual, que todo es muy acelerado y no tengo tiempo y compro, pido, lo que sea, eh, se nos olvida que los alimentos, pues son los bloques con los que nos construimos, son los ingredientes con los que nos estamos construyendo día a día. Entonces, así como en el cuento de los tres cerditos, ¿con qué nos queremos construir? ¿Con paja, con madera o con ladrillos sólidos? Entonces, Ujú. si queremos construirnos con ladrillos sólidos, tenemos que elegir con conciencia los alimentos que permitan que nos construyamos de tal forma que podamos vivir más tiempo.
Exacto, buenísimo. Oye, y a ver, por ejemplo, la alimentación está muy relacionada también con las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese match en la alimentación con nuestros sentimientos para poder promover una longevidad positiva, ¿no? Pues resulta que en nuestro estómago se encuentra el segundo cerebro. Entonces, sustancias como la serotonina se producen ahí. Y si no incorporamos los bloquecitos que necesitamos para construir esos neurotransmisores que nos generan felicidad, no vamos a poder disfrutar de estas emociones. O sea, hay personas que padecen depresión y piensan que es solo emocional, pero si en tu dieta no estás incluyendo alimentos ricos en triptófano, que es un bloquecito que te sirve para construir neurotransmisores, pues entonces no va a haber manera, ni aunque te cuenten chistes, ni aunque te hagan cosquillas, de que tú experimentes la sensación de felicidad, porque no cuentas con ese neurotransmisor, o sea, no puedes construirlo dentro de tu cuerpo porque no le has dado los bloquecitos que se ocupan. Entonces, oye, ¿qué tipo de alimentos serían? Bueno, yo sé que, por ejemplo, el chocolate como que da esa sensación de bienestar, ¿no? Y de felicidad. ¿Qué otro tipo de alimentos puedes recomendarnos? sí, las nueces y los frutos secos son muy buenos y también es importante pues incluir, te digo, todos los grupos, no restringirnos de algo en específico y si eliges restringir algún grupo, pues sé consciente o ten el apoyo de alguien que sea especialista. Por ejemplo, para las personas que eligen una dieta vegetariana o vegana, pues tienen que asegurarse de que están consumiendo proteína vegetal en cantidades suficientes para su día a día. Entonces, es bien importante que si eliges algún tipo de alimentación en el que se restrinja algo, ya sea dieta cetogénica donde restringes los carbohidratos o dieta vegetariana donde restringes el consumo de carne, que vayas acompañado de un especialista, porque acuérdense que todos los cuerpos son diferentes y reaccionan de manera diferente. Entonces, si bien hay un montón de información en Internet, pues podemos ser un caso excepcional y a lo mejor alguna situación se puede complicar precisamente por este cambio en alimentación si no está apoyado en un especialista. Claro. Fíjate, algo bien curioso ahorita que decías de la dieta cetogénica. Yo recuerdo que justamente cuando estuve informándome y investigando todo esto para sacar mi libro de la dieta mediterránea, me encontré con que la dieta cetogénica surgió, bueno, a finales del siglo pasado y se hacía precisamente o se aplicaba a las personas con epilepsia, como que para controlarles un poquito los ataques de epilepsia. Y bueno, ya obviamente después se dieron cuenta de que la gente podía bajar de peso muy rápido y ahorita como que está muy de moda la dieta cetogénica, ¿no? Que tú sabes que es alta en grasas y baja prácticamente en carbohidratos. Entonces la energía, como decías tú al principio, que nuestro cuerpo está diseñado para tomar la energía de los carbohidratos. En este caso lo que está haciendo es, al no tener carbohidratos, toma la energía de la grasa y por eso se baja tan rápido. Pero no se recomienda a largo plazo, ni siquiera a mediano. Entonces sí tener cuidado y como tú dices, seguir, si vas a seguir la dieta cetogénica, pues bien asesorada de un especialista, porque pues sí puedes tener otro tipo de problemas. Y, por ejemplo, en el caso de la dieta cetogénica tienes que ser sumamente estricto en seguirla al pie de la letra. Porque ahí sí, si le das una mordida a un chocolate o si te comiste un dulce, ya arruinaste todo el proceso. Porque, como bien dijiste, el fundamento de la dieta cetogénica es cambiar nuestro metabolismo de utilizar los carbohidratos como fuente de energía a utilizar las grasas. Pero si tú si tú le das algo de azúcar al cuerpo, el cuerpo siempre va a elegir en primera instancia los azúcares como fuente de energía. Entonces, a lo mejor en otro tipo de régimen alimenticio, si te comes una cucharadita de helado o una cucharadita de pastel, a lo mejor no ves tanta diferencia. Pero la dieta cetogénica sí requiere mucha disciplina y requiere
que la sigas al pie de la letra, porque un paso en falso y el rebote es exagerado. Sí, así Entonces sí es. es muy buena para bajar de peso muy rápido, la dieta cetogénica, porque precisamente estás llevando a tu cuerpo de utilizar los carbohidratos como fuente de energía a utilizar las grasas. Y algo que es muy interesante es que nosotros no tenemos un almacén de azúcar en el cuerpo. Entonces muchas personas dicen la grasa es la que engorda. La realidad es que cuando excedemos la cantidad de azúcar versus la energía que utilizamos en nuestro día a día, lo que hace nuestro cuerpo es almacenarla. Y la única forma de almacenarla es como lípidos, o sea, grasa. Entonces, en realidad, lo que acumulamos como grasa, pues es ese exceso de azúcar que estamos ingiriendo. Y una cosa bien importante es que a veces la gente dice, es que yo casi no como azúcar o yo casi no le he hecho azúcar a mis cosas. Pero cualquier producto empacado, galletas y panes y lo que sea, tiene enormes cantidades de azúcar. Los refrescos Sí, sí, sí. también. Entonces, las personas a veces no son tan conscientes de la cantidad de azúcar que consumen porque la consumen disfrazada o dentro de otros productos. No, y tú ves las etiquetas y muchas veces, como tú dices, es engañoso porque no viene el ingrediente tal cual como azúcar. O sea, muchas veces te lo ponen con otros nombres que finalmente viene siendo pues esos altos niveles de azúcar, ¿no? Entonces sí, como que es aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Digo, preferentemente consumir alimentos naturales, pero bueno, ya si vas a consumir algún alimento procesado, que sea lo menos procesado, porque si la mayoría le ponen toda esta cantidad de azúcares, sales, químicos, conservadores, colorantes, en fin, ¿no? Entonces, Sí. Y en el tema de los carbohidratos hay que hacer una distinción entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Dentro de los carbohidratos complejos tenemos el almidón, que lo encontramos en cereales como el arroz. Y como es una molécula muy grande, o sea, son muchas azúcares pegaditas, juntas, el proceso para cortarlas y procesarlas, pues es más largo y también requiere energía. ujú, Entonces, es diferente el cómo metabolizamos un azúcar simple de un azúcar complejo. Incluso, por ejemplo, eh, aquí en México se utiliza muchísimo la tortilla. Entonces, cuando tú calientas las tortillas y las tortillas se doran, el almidón que está presente en la tortilla por el maíz sufre un proceso en el que hay un cambio en su composición química, en cómo se acomodan sus moléculas, y este almidón se convierte en fibra. Entonces, es un proceso natural, o sea, al someter el almidón de la tortilla a altas temperaturas y luego que se enfríe, que cambie esa estructura y que además ahora en lugar de funcionar solo como un carbohidrato complejo, también nos funciona como fibra. fíjate, qué interesante. Sí, y aparte más rico, a mí me encanta que esté las tostaditas, por ejemplo, horneadas, obviamente no fritas, Sí. pero sí tienen un sabor aparte diferente, ¿no? Entonces, qué buen tip. Oye, ¿qué otros consejos? No sé si tengan alguna duda, están por aquí algunas personas conectadas, no sé si tengan alguna duda, pero bueno, ¿qué consejos nos podrías dar para mantener esta alimentación, para ahora sí que tener una longevidad con energía, con vitalidad y pues como tú dices, luciendo espectacular? Los 3 tips para que te alimentes de una manera adecuada y que no sea algo que sea súper complejo y que luego necesites como descifrar muchas cosas, son primero, ten una alimentación variada. Es decir, no excluyas ningún grupo de alimentos, digo, a menos, por ejemplo, en el caso de las personas celíacas que les genera alergia al gluten, bueno, pues obviamente que ahí pues tienes que eliminar este grupo porque te genera algún padecimiento, o las personas que son intolerantes a la lactosa, pues obviamente que se restringen del consumo de productos lácteos por una situación personal. Pero fuera de eso, yo recomiendo que incluyas todos los grupos porque al incluir
diferentes grupos de alimentos, pues obtienes diferentes nutrientes. La segunda, en lugar de contar calorías, cuenta colores. Mientras más colores tengas en tu plato, mejor, porque los nutrientes les gusta que los veas y por eso se presentan de manera súper atractiva con colores rojos, verdes, morados, naranjas, amarillos. Entonces, mientras más colores, quiere decir que estás incluyendo más nutrientes diferentes a tu alimentación. Y la tercera es elige cosas naturales. Yo sé que por el estilo de vida acelerado a veces es más fácil comprar cosas que ya están hechas o casi hechas o congeladas o enlatadas o lo que sea, pero si puedes elegir, elige cosas naturales. Porque muchas veces dentro del procesamiento del alimento hay pérdida de nutrientes, porque hay nutrientes que son sensibles al calor. Entonces es importante que si podemos, elijamos cosas naturales. Y el otro punto sería que aunque nos esforcemos en tener una alimentación saludable, a veces, de todas maneras, tenemos que incluir algunos suplementos en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque el suelo pues está sobreexplotado, entonces pues ya perdieron los nutrientes que antes tenían. O sea, si antes el aporte de una taza de espinacas satisfacía las necesidades de hierro, ahora tenemos que multiplicar la cantidad de espinacas que comemos porque ya no tienen la misma cantidad de hierro. Lo mismo con otros nutrientes. Entonces, es importante que nos conozcamos, que prestemos atención a nuestro cuerpo y también que pidamos asesoría de personas que se especializan en estos temas. Porque, por ejemplo, el colágeno es una proteína que se encuentra prácticamente en todo nuestro cuerpo. Piel, cabello, uñas, en nuestras articulaciones. Y si bien lo podemos producir de manera natural, a partir de los 30 su producción va en disminución cada año. Entonces, obviamente que tenemos que incorporar el colágeno en nuestra alimentación y si no lo podemos obtener de los alimentos que estamos consumiendo, pues tenemos que suplementarlo. ¿Por qué? Porque eso se ve. Las arrugas se notan. O la caída del cabello se ve. O si eres Barbie original, porque antes a las Barbies originales les tronaban las rodillas y sabes que era original. Bueno, pues si eres Barbie original y te trona la rodilla, pues también te falta colágeno. Porque así es como podemos ver que necesitamos incorporarlo en nuestra alimentación. Oye, y habrá algo, seguramente, bueno, yo sé algunos mitos, ¿no? Sobre la alimentación, pero ¿qué nos puedes decir de los mitos que hay tan fuertes sobre una alimentación saludable, por ejemplo? Saludable quiere decir que le estás dando a tu organismo los nutrientes necesarios para funcionar adecuadamente. Y esto obviamente que va a cambiar dependiendo de tu edad, dependiendo de tu género, pero los principios fundamentales que revisamos, o sea, esos aplican para todos de manera indistinta. Lo que sí es que, por ejemplo, nosotras como mujeres experimentamos cambios cíclicos cada mes. Y el balance hormonal puede controlarse con la alimentación. Digo, a menos de las personas que están en el tema de la menopausia, que ahí pueden necesitar un apoyo adicional de la alimentación. El resto, nosotras, cuidando nuestra alimentación, podemos mejorar situaciones que se le atribuyen a esos días en específico. Ok, muy bien. Oye, pues les quiero nada más enseñar rapidísimo sobre la dieta mediterránea. Si están más interesados, tengo aquí ya mi libro. Entonces, bueno, lo pueden adquirir. Está ya en la página de la editorial, que es guaseditorial.com, diagonal Marina-Rodríguez, o en mi página, shemarni.com, diagonal libro. Y bueno, pues eso es por si quieren conocer más sobre la dieta mediterránea. Entonces, pues ahí tienen esa opción, ¿no? Y bueno, pues igual para ti, Alfa, agradecerte muchísimo. No sé si quieras comentar algo más. Pues básicamente que la alimentación no tiene por qué ser complicada, ni tiene por qué ser aburrida, ni tiene por qué costarte mucho tiempo, porque dentro de
o sea, con estos tres principios, tú tienes muchas opciones. Porque incluso hay personas que dicen, es que no me gusta esto, no me gusta aquello. Ok, si no te gusta, no sé, algo que sea rojo, pues elige otra cosa roja que sí te guste, pero trata de incluir todos los colores posibles. Entonces hay mucha flexibilidad y tiene que ser algo que lo adaptes a ti y no que tú tengas que adaptar a eso. Porque por eso las dietas fallan. Y no es que las dietas fallen, sino que simple y sencillamente no conectan con nosotros y las hacemos por obligación. Pero si nosotros elegimos dentro de lo que tenemos disponible mejores opciones, simple y sencillamente, o sea, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. En mi caso, yo no soy muy fan de la pizza, pero cuando se me antoja una pizza, por ejemplo, lo que hago es que utilizo pan pita como la base. Entonces, o sea, el pan pita tiene menos calorías que tendría así una pizza convencional. Y en el sabor, pues, la verdad es que me queda muy rica, entonces no siento como que me haga falta algo. Igual, como es pizza, pues le puedes poner el ingrediente que tú quieras. Y si tú la preparas en casa, te puedes consentir en qué es lo que le quieres poner. Y es una alternativa, pues, a algo que en nuestra mente es no prohibido o no está mal o te engorda o etcétera. Entonces, no, o sea, si quieres algo en particular, busca una opción que sea más saludable. Por ejemplo, otra cosa que yo hago cuando tengo antojo como de pan es en una taza le pongo un plátano, un huevo y eso lo bato y le pongo algún ingrediente que tenga disponible, ya sea arándanos o ya sea nueces o pasas o lo que sea, incluso cocoa si quieres que sepa como a brownie. Lo mezclo y lo pongo 5 minutos en el micro y sale y parece panecito. Entonces, sí, riquísimo. esa sensación de necesidad de pan o ese antojo de pan, pues lo satisfago con algo que no tiene harina. Entonces, sí, o pancakes, ¿no? Pancakes también se pueden, como tipo hot cakes, igual como sí. tú dices, ¿no? Con huevo y plátano, y lo mezclas y te queda, y pues cuando menos te saben a plátano, obviamente, pero te queda muy rico, ¿no? Y pues te quita Para esa los como que hotcakes, por antojo a ejemplo, los... yo lo que hago es, sí, plátano y huevo, pero también le pongo avena y Avena, leche. ajá, Entonces, sí. ya la textura queda como de hot cake. Ahí sí tienes que ir jugando un poco con las proporciones, porque si quieres que se esponje o no se esponje, si lo quieres más delgadito, pues ahí vas considerando. Pero esa es una alternativa para no incluir harina, por ejemplo. Entonces, de lo que a ti te gusta, te aseguro que hay una forma más saludable de hacerlo. Entonces, en lugar de pensar que tengo que dejar de comer tal cosa, es qué modificación le puedo hacer a esto para que sea más saludable. Sí, Porque, por exacto. ejemplo, los tacos, o sea, es, tienes el carbohidrato de la tortilla, tienes la proteína de la carne y pues si le pones salsas y eso, pues tienes verdura. ¿Qué es el problema? La cantidad o el exceso. O si es algo que tiene, o sea, muy frito y demás, pues buscas una alternativa que no tenga eso en exceso que te pueda hacer daño. Pero no Es, se trata de que tú te adaptes a una dieta, sino de que la dieta se adapte a ti, pero que tomes decisiones o elecciones que pues se alineen con este propósito de que vivas más tiempo. Porque el vivir más tiempo significa que puedes pasar más tiempo con tu familia, que puedes dedicarle más tiempo a tu emprendimiento, a tu trabajo, que puedes ayudar a más personas. Y no necesariamente significa que tengas que estar enfermo, que tengas que depender de alguien. Entonces, si desde ahora entendemos que lo que sembramos hoy lo vamos a cosechar mañana, las decisiones que tomamos en la alimentación van a ser diferentes. exacto. Fíjate, es que yo creo que hay dos principales mitos que van precisamente de la mano de lo que acabamos de comentar. Uno es que la alimentación saludable es aburrida. Entonces, la verdad, o sea, es que es buscarle simplemente, y aparte tenemos una variedad aquí en México, por ejemplo, de alimentos, de vegetales todo el año, donde simplemente buscar opciones que nos pueden dar una gran variedad, ¿no? Hacer unos pequeños cambios y pues podemos conseguir platillos muy ricos, muy variados
y pues saludables, ¿no? Y Y el otro mito ahorita es que lo que, mencionas, perdón, es, por ejemplo, la fruta de temporada está diseñada para aportarte los nutrientes que necesitas en ese momento. Por eso, ujú, cuando empieza el frío, rápido vemos los mandarinas. cítricos, sí, claro, Exactamente. Entonces, o sea, luego la gente piensa que es caro, alimentarse saludable es caro. No. O sea, si tú compras lo que está en temporada, normalmente es más barato, pero también es lo que tu cuerpo necesita para esa estación. ujú, Lo que pasa es que ahora tenemos disponible todos los alimentos todo el año, pero si solo consumimos lo que corresponde a la temporada, nos garantizamos tener una alimentación que está alineada con los nutrientes que ocupamos para esa estación y también que no tiene por qué ser súper costoso. sí, claro. Y es que es otro de los mitos precisamente que te iba a decir, que la alimentación sana es cara, pero pues yo creo que depende de contra qué lo compares, ¿no? Porque mucha gente me decía, no, es que por ejemplo me sale más barato comprar una hamburguesa en McDonald's con, pues, con papas y todo que hacerlo en la casa. Pero bueno, ¿cómo te estás nutriendo, no? No, Entonces, por y ese lado, también te genera más saciedad, ¿no? Pero si la gente cree que es caro el alimentarse saludablemente, es porque no se ha enfermado. Pero una mm, enfermedad crónico-degenerativa implica consultas médicas, implica análisis clínicos, implica estudios especiales, implica ir con el especialista, el cardiólogo, el internista, el aquel. Implica tiempo, porque también, o sea, si vas a una consulta médica, no es como llego y ya me atienden, ¿no? Es el tiempo en el que te trasladas, claro, llegas. Y luego tiene que ver con tu calidad de vida y con la calidad de vida de las personas que están alrededor tuyo. exacto. Porque a veces somos egoístas y pensamos que pues mi salud es mi bronca, pero la realidad es que no. En mi experiencia personal, mi papá falleció el año pasado en septiembre y se quedó a un mes de cumplir 81 años. Mm, Uno pensaría que 81 años es una larga vida. Desafortunadamente, sus últimos al menos 20 años los pasamos entre farmacias y hospitales. Entonces yo de ahí aprendí que no se trata de cuántos años vivas, sino de con qué calidad los vives. Y si bien mi papá tuvo atención médica de primera porque mi mamá es enfermera, mi hermana es médico, pues no significa que el estrés físico, mental, emocional e incluso financiero no nos pegara a nosotros también. Teníamos que claro, adecuar nuestras actividades para cuidarlo en el hospital. O bien teníamos que pagar una enfermera para que estuviera con él cuidándolo. Entonces, si vemos las cosas desde este punto de vista, creo que alimentarnos no es tan caro como enfermarte. claro, exactamente. No, y finalmente, ¿cómo vamos a llegar, no? Digo, ¿cuántos años vamos a vivir, pero cómo vamos a llegar a esa edad, no? Entonces, sí, definitivo la alimentación, bueno, y también la actividad de acompañado, ¿no? De Sí, lo que comentabas de la hidratación, de la actividad física, de todo esto, yo creo que es el descanso, el son muchos descanso. ingredientes. En la receta de la longevidad hay varios ingredientes. Hoy solo nos enfocamos con el tema de la alimentación, pero es importante que obviamente todo suma. Claro, Entonces, incluso la meditación, incluso el tener personas cercanas, o sea, tener un círculo cercano con el que puedas contar, también influye, porque en las zonas azules se concentran muchas personas que viven muchísimo más de la edad promedio. Y la alimentación, la actividad física, pero también estas redes de soporte, o sea, estas alianzas, estas amistades largas y en las que puedes confiar, también contribuyen un montón a que puedas vivir más tiempo y siendo independiente y sintiéndote bien y teniendo energía. Porque creo que nos han vendido mucho esa idea del viejito con bastón y con canas y no tiene por qué ser así si el día de claro, hoy tomamos decisiones diferentes. exactamente. Pues buenísimo, todos los consejos que nos compartiste, Alfa, te agradezco muchísimo. Y no sé si alguien quiera comentar algo, pero bueno, pues me encantó tenerte aquí.
y pues eres bienvenida, ya sabes, aquí aquí en mi canal y bueno, pues seguiremos en contacto, Dios quiera, por más tiempo, ¿no? Agradezco la Pues, invitación y agradezco la atención de tu público. Me da mucho gusto poder compartir el logro de tu libro y que llegue a más personas porque estoy segura de que en tu proceso de investigación encontraste un montón de mitos a los que les dices que no y sobre todo que alimentarnos no tiene por qué ser ni difícil ni aburrido ni que sepa mal, porque de repente son las cosas que traemos en la cabeza de que si es sano sabe feo, pero no tiene por qué ser así. Y el hecho de que tú lo compartas es algo muy valioso. Te digo, yo justo en la revista de Julio de Valores les compartí un artículo que se llama El poder de los alimentos. ¿Por qué? Porque este es un pilar fundamental de la longevidad y hay muchas cosas en las que podemos hacer, pero con que empecemos con pequeños pasos es más que suficiente. Si no estás comiendo frutas y verduras el día de hoy, empiézale por ahí. Si no estás tomando agua suficiente el día de hoy, empieza por ahí. Pero no se trata de que hagas el cambio monumental de un día para otro, porque ahí es donde las personas fallan y ahí es donde las personas dejan de hacer las cosas. Mejor empieza un paso a la vez. Si no te gusta el pescado, o sea, si comes muchísima carne, bueno, reduce tu consumo de carne e incluye carnes diferentes, o sea, está el pollo, está el pescado, está el puerco. Varía tu alimentación, pero toma una acción el día de hoy y mañana vas a ver los resultados. exacto. Es que es súper importante esto que nos acabas de decir, porque sí, definitivo. Tú le dices a una persona, tienes que dejar de hacer todo esto que haces y hacer todo esto, yo creo que aguanta una semana a lo mucho, ¿no? Yo creo que sí es importante conocer, estar bien informados, pero ir haciendo estos cambios de forma paulatina para que sea sostenible, ¿no? Entonces, exactamente, identificar precisamente qué tienes que hacer y poco a poco ir reduciendo a lo mejor, como tú dices, ¿no? A lo mejor consumo mucha carne, ir reduciendo, consumiendo más pescado, no como vegetales, bueno, a lo mejor ir introduciendo algunos vegetales. No tomo agua, bueno, a lo mejor tomo un poquito más, o sea, irlos haciendo paso a paso y de esta manera vamos cambiando los hábitos malos que tenemos por hábitos más saludables. Así es. Y sobre todo compartirlo con alguien más. O sea, si le dices a alguien, oye, quiero empezar a tomar más agua, me comprometo a tomar 3 vasos, 4 o 5 al día. En la noche te digo si me los tomé o no me los tomé. Porque a veces es más fácil cuando nos comprometemos con alguien más que cuando nos comprometemos con nosotros mismos. Entonces, si quieres hacer un cambio, pues compárteselo a alguien más. Y dile, oye, en la noche o en la mañana o en algún momento del día te voy a decir si sí lo logré o no lo logré. Un vaso más de agua, una porción más de fruta, una porción más de verdura, va a hacer la diferencia en el largo plazo. Exactamente. Muy bien, Alfa. Pues te agradezco nuevamente que hayas aceptado esta invitación y bueno, agradeciendo también a todos los que se pudieron conectar. Si lo estás viendo en repetición, bueno, pues ya ves todos los tips y los consejos que nos compartió nuestra querida Alfa, que gran amiga y pues gran emprendedora también. Entonces, bueno, pues ya saben que la próxima semana nos vamos a ver aquí nuevamente a las 12 y pues muchísimas gracias, Alfa. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia y les agradezco que se pongan en primer lugar y tomen acción, porque de nada sirve tener información si no tomamos acción. Entonces elijan una cosa diferente que van a hacer el día de hoy y sigan construyendo a partir de ahí. Nos estamos viendo. Así es. Muchas gracias, Alfa. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.